Muy buenos días, soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es miércoles 17 de agosto y esta es la frase para hoy. La generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo. Hermanos, hay veces que en la vida juzgamos mal porque no conocemos la historia completa. Quizás vemos una persona que tiene una buena casa, un buen carro, decimos, mira qué buena vida se da a esa persona, pero no sabemos lo que ha tenido que trabajar o que sufrir para obtenerlo o los problemas que tiene en ese momento. Hoy en el Evangelio, unos trabajadores les pasó algo similar. Se enojaron con el propietario de la viña porque pagó lo mismo a los primeros que llegaron que a los últimos que llegaron a trabajar. Juzgaron porque en realidad no conocían la gran generosidad de este propietario y la razón por qué lo hacía. De igual manera, a veces podemos vernos tentados a juzgar a Dios por lo que permite en la vida de una persona o en nuestras vidas. Lo hacemos porque no conocemos verdaderamente el plan de Dios y su gran generosidad. Veamos estas lecturas de hoy y encontremos en ellas el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 11. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño. Se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor: Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Salmo responsorial, tomado del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios cuida de su pueblo como un buen pastor cuida de sus ovejas, o como un patrón provee para sus trabajadores. El profeta Ezequiel usa la metáfora de un pastor y su rebaño para representar al pueblo de Israel y sus líderes. En esta profecía, los pastores son un símbolo de los reyes de Israel y las naciones orientales. Ezequiel responsabiliza a estos líderes por los sufrimientos del pueblo de Israel, incluido su exilio por parte de los babilonios. El mensaje de Ezequiel concluye diciendo que Dios intervendrá y recuperará el rebaño. El Señor hace saber que cuidará personalmente de sus ovejas, que encontrará a la oveja perdida y cuidará a los enfermos y heridos. El cuidado y la compasión de Dios por su pueblo se revelan en la profecía de Ezequiel. El pasaje evangélico de hoy también revela la compasión de Dios. Fíjense por qué. En la parábola que cuenta Jesús, los obreros que empezaron a trabajar de madrugada sintieron que era injusto que los que habían trabajado solo 1 hora hubieran recibido el mismo pago que ellos. Pero a cada trabajador se le había pagado el salario habitual, que en ese momento habría sido suficiente para alimentar a una familia campesina por un día. Era un salario modesto que permitía a los trabajadores alimentar a sus familias.
El terrateniente mostró misericordia a los trabajadores que solo trabajaron 1 hora porque sabía que si le pagaban menos no sería suficiente para alimentar a sus familias. Es un acto de generosidad. El dueño de la viña paga a los trabajadores el salario de un día completo. El dinero que paga es suyo para dar y se lo da a los que han trabajado en su viña sin importar cuándo comenzaron. Así es Dios, justo y generoso. Mira más allá que nosotros porque lo conoce todo. Del mismo modo, el reino de Dios es para dar y está allí para todos y cada uno de los que trabajan por él, sea que han llegado tarde o temprano. En estas lecturas podemos ver la generosidad de Dios a la cual nosotros, como hijos que somos, estamos también llamados a ser. A veces se interpone en nosotros el egoísmo y no somos justos en nuestra manera de juzgar las situaciones de los demás. La parábola de hoy podría parecer un acto de injusticia porque se le pagó igual tanto a los primeros como a los últimos que llegaron a trabajar a la viña. Sin embargo, la generosidad del terrateniente fue la misma que tiene Dios con todos y cada uno de nosotros. Dios, como buen pastor, siempre está en busca de la oveja perdida y está contento por los que tienen en su redil. Cuidado, hermanos, porque puede que nos veamos tentados a pensar en algún momento: yo llevo años perseverando, merezco más la salvación que aquel que apenas se arrepiente y conoce a Dios. No, Dios da igual a todos y nos ama por igual a todos. Él quiere que todos nos salvemos y nosotros debemos querer lo mismo. ¿Cuántas veces no emitimos juicios contra una persona que cometió un delito o que es un vagamundo que anda pidiendo dinero por la calle? Ese pide porque no trabaja o está en drogas. Se nos olvida que esa persona es una oveja perdida del redil del Señor. Hay que ver la historia completa de esa persona. Quizás esa persona tiene un pasado que lo impulsó a actuar de esa manera. Claro, no justifica el mal que hizo o el estar en las drogas, pero sí nos debe llevar a tener misericordia de esa persona y ayudarla. Por otro lado, para nosotros debe ser una alegría el ver que alguien que no conocía a Dios se arrepienta y vuelva a Él. De todas maneras, si tú llegaste primero, has estado disfrutando de la gracia de Dios, mientras que el que llegó último apenas comienza a disfrutarla. También deberíamos alegrarnos de poder ayudar a alguien que esté sufriendo, no importa las circunstancias en que esté. Por eso nuestro corazón debe empeñarse todos los días, como ese buen pastor, en ganar almas para Cristo. No podemos ser egoístas y quedarnos con el gozo de conocer a Jesús y que otro no lo conozca. Como decía esa primera lectura de hoy, nosotros tenemos que ser ese buen pastor que busca la oveja que está perdida y la trae a su redil. La generosidad de Dios no puede ser superada. Este pasaje deja en claro que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. Como buen pastor, Dios quiere protegernos, cuidarnos como suyos. Dios ve nuestras necesidades y quiere proveer para ellas. El Señor es ciertamente nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, hermanos, hoy podríamos hacernos esta pregunta: ¿cuán dispuesto estoy a ser generoso con los demás sin juzgar sus acciones? Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos contigo, de este momento de oración, de encontrarnos a través de tu palabra, Señor, de guiarnos en nuestra vida diaria. Señor, gracias porque nos llevas de la mano, Jesús, porque nunca te olvidas de nosotros, porque eres nuestro buen pastor, porque conoces nuestra historia, Señor. Ayúdanos, Jesús, a hacer nosotros lo mismo, que siempre podamos dar sin pensar, Señor, sin pensar en la razón por qué lo hacemos o por qué la otra persona no lo merece, Señor. Ayúdanos, Jesús, a simplemente, como ese terrateniente, ser generosos con los demás, sin juzgar, buscar la manera de que cada día
más hermanos se acerquen a ti, te conozcan y vivan llenos de tu gracia. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un día bien bendecido. Ruego a Dios por ustedes y sus familias para que se mantengan siempre firmes en la fe, llenos de la gracia de Dios, siendo generosos los unos con los otros. Oren por mí y por mi familia y que Dios los siga bendiciendo con mucha gracia abundantemente. Y no olviden, la generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo.